Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Les saludo a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de nuestro programa Café y Palabras. Programa que usted puede observar a través de la señal de Ticavisión Televisión y también lo puede escuchar en Ticavisión Radio, y además de eso tiene la gran oportunidad de afiliarse, inscribirse en nuestro canal en YouTube y poder disfrutar imagen y sonido y los constantes anuncios que les hacemos de programas nuevos que están por venir, y de contar también con la hemeroteca para que usted disfrute los programas pasados cuando lo tenga bien o si los quiere compartir. Hoy vamos a hablar de la encuesta que la semana pasada se publicó por la Universidad de Costa Rica, el CIEP, el estudio de opinión de los costarricenses. Hemos invitado a don Ronald Alfaro y con él esperamos tener una conversación interesante sobre los resultados de esa encuesta, que siempre tiene credibilidad y que tiene también importancia en el acontecer nacional. Pero antes de conversar con don Ronald Alfaro, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Gobernar siempre dentro del marco de la popularidad es mucho mejor para un presidente de la República, para un partido político, que gobernar cuando hay molestia ciudadana. Pero también es cierto que hay que aprovechar esos momentos de popularidad para hacer grandes transformaciones. En muchas partes del mundo, cuando los presidentes tienen una popularidad alta, hasta son atrevidos en el buen sentido de la palabra, porque se atreven a promover acciones políticas que en otras circunstancias no lo harían. Inclusive, en muchas ocasiones, llamando a un referéndum que puede ser para desarrollar algún tema en particular, para saber si hay un visto bueno de la ciudadanía para plantearlo, pero también para empoderarse en el ejercicio del poder. La popularidad ciertamente no es el fondo de quien gobierna. El fondo de quien gobierna es dejar y heredar grandes políticas públicas a las generaciones futuras y beneficiar a las presentes. Sin embargo, repito, cuando va de la mano esas acciones bien diseñadas, esas acciones apreciadas por la ciudadanía, la popularidad es sin duda importante y tiene una base sólida. Pero cuando la popularidad está sustentada en una percepción, en una opinión, esa popularidad es fácil que caiga en cualquier momento. Porque son las acciones, el entramado, el sostén, las bases de una popularidad bien generada. Pero cuando esa popularidad es sustentada solamente en opiniones sin mayor sustento, sin mayor acción desarrollada, la popularidad puede ser un arma de doble filo y la caída libre puede estar cerca para cualquier momento de quien gobierna. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía, y aquí está con nosotros don Ronald Alfaro Redondo, que es el coordinador de la Unidad de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, más conocido como CIEP. Con él vamos a hacer un análisis o una descripción que nos haga él del último estudio de opinión que desarrolló esta unidad para conocimiento de todos ustedes. Ronald, primero, como siempre, agradecerte la gentileza que nos atendas y de compartir tu conocimiento con nosotros, por supuesto. Muy bien, gracias Claudio por la invitación, un placer pues acá a gusto siempre de conversar sobre estos resultados. Ronald, lo que primero que quisiera para ubicar a nuestros televidentes y a los oyentes es dar alguna información sobre la metodología y la fecha en que se desarrolló la investigación. Sí, con gusto. Pues bueno, es una encuesta, nosotros llamamos a estas encuestas ordinarias, que son las que periódicamente realizamos en un año que no es, digamos, en el que no hay proceso electoral de por medio. Tenemos encuestas normalmente entre abril, mayo, en agosto, también en noviembre. Entonces, son encuestas telefónicas, 1.000 personas, y es una muestra, usamos una muestra representativa del país que nosotros mismos generamos, incluso en el equipo. O sea, tenemos la capacidad de generar, digamos, de manera aleatoria números telefónicos. Es algo que desarrollamos, digamos, como esa técnica. Fuimos aprendiéndola al inicio y ahora la tenemos pues muy dominada. Y la fecha en la que realizamos el estudio fue entre el 29 de abril y el lunes 6 de mayo. Digamos, ¿no? Quisiera arrancar, Ronald, analizando los principales problemas del país. En el cuadro 3 me llamó mucho la atención cómo se ha venido disparando de noviembre a la fecha, de noviembre del 23 a abril 24, la percepción o la opinión de que la inseguridad y la delincuencia es el principal problema del país. Me llama la atención porque ya no es aquel tema que se mantenía cercano a otros, sino que se disparó, pero abismalmente en relación al que está en segundo lugar, que es el costo de vida y situación económica. Sí, efectivamente, digamos, la situación en la que está, la situación en la que es percibida, digamos, el tema de la inseguridad y la delincuencia, realmente rebasa por mucho, ¿verdad? Por muchísimo a los otros temas. Incluso recuerdo que cuando habíamos visto un resultado similar a este, pero eso fue en noviembre del año pasado, habíamos dicho, bueno, pocas veces, digamos, se identifica, digamos, en la opinión de las personas, con tanta fuerza y magnitud un principal problema, ¿verdad? Porque a veces se diluye, digamos, pues hay más o menos los tres primeros normalmente, digamos, tienen valores muy similares entre sí, y se mantienen en el tiempo. Pero ya en noviembre del año pasado habíamos visto que incluso ese llegó, creo que 38, por ahí, si mal no recuerdo las cifras, 38% de la gente que decía que era inseguridad y delincuencia. Y en aquel momento dijimos, bueno, esta diferencia es muy significativa, la más alta que hayamos visto en muchos años. Y ahora es incluso aún mayor, ¿verdad? En esta oportunidad, porque está por encima del 40%. O sea, es que es casi la mitad de la gente la que dice, este es el problema, ¿verdad? Este es el principal problema. Y además de esto, pues desde ya incluso se cumple un año, porque desde abril del 23
fue la primera vez en la que aparece la inseguridad como el principal problema, ¿verdad? Y Y se ha si le mantenido ahí. sumáramos, perdona Ronald, si le Ujú, sumáramos el tema de drogas y narcotráfico, que también ujú, aparece abajito, exacto. prácticamente nos deja un 45% el tema, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Entonces estamos hablando de una magnitud muy importante. Los otros temas, digamos, que son, por un lado, el costo de vida, digamos, también, que casi siempre está o de primero o de segundo, pero la diferencia, este llega apenas a los 10, 11 puntos, ¿verdad? 11%. Entonces, es muy, muy alta esa diferencia. El margen es muy amplio. Y como digo, pues ya llevamos un año en esta dinámica. Pues la gente percibe que es un tema que más bien ha ido empeorando, digamos, no mejorando, sino empeorando. Y bueno, eso es sin duda un desafío muy complejo, ¿verdad? Muy, muy complejo. Esa percepción de inseguridad la podríamos ligar perfectamente con el cuadro 5, donde se habla del nivel de confianza sobre la capacidad del gobierno actual para resolver el principal problema del país, o sea, la seguridad. Y también encontramos una disminución de noviembre a la fecha. Ujú. De un 28% de las personas creen que confían mucho en lo que el gobierno puede hacer en el tema de inseguridad. Muy poca confianza, es un reflejo de un 45, perdón, ninguna confianza un 28 y poca confianza un 45%. Ujú. Solamente hay mucha confianza en un 9,2 de la población, o sea, como que tiramos la toalla desde la percepción ciudadana, como se dice popularmente en el tema, ¿verdad? Sí, ese es el panorama, digamos, es una descripción correcta porque es como que uno diría, bueno, hey, estamos enfrentando un desafío, pero ya nos estamos dando por perdido, le estamos dando por perdido digamos, desde el inicio, porque pues hay una muy baja confianza en que las autoridades puedan resolver, ¿verdad? Este asunto de tanta magnitud. Entonces, sin duda es entrar perdiendo el partido, ¿verdad? Y de alguna forma es una dinámica en la que hay que, por un lado, no es solo atender el problema, sino también recuperar la confianza a través de ello, ¿verdad? Ahora, Ronald, Mm, a mí me llama mucho la atención cómo habiendo tanto desánimo de ujú, la población y tanta preocupación por variados temas, principalmente ese tema de seguridad, por algún lado, también contradictorio a esa posición de la preocupación que muestra el ciudadano, se da la valoración de la gestión del gobierno del año 23 al 24 que ustedes han venido midiendo, ujú. que se sostiene en abril 24 en un 50% de gente que valora en forma positiva la actual administración. ¿Cómo explicar esa falta de relación entre éxitos, entre acciones concretas que no encuentra el ciudadano con una percepción de un 50% de personas que consideran positiva la gestión? O sea, no es malo el porcentaje que tiene hoy el gobierno, inclusive lo podríamos hacer comparado con otros gobiernos que seguramente vos manejás mejor los temas de otros momentos y seguramente se mantiene en una popularidad mayor con un 50%. Pero lo que no logra uno entender es cómo un 50% ante una valoración de un ciudadano que no encuentra éxitos en el actual gobierno de la República. Sí, bueno, lo que está muy claro es que hay como una especie de desacople, ¿verdad? Hay una desconexión entre la forma en la que se evalúa a las figuras, sobre todo al presidente y al gobierno, y el tema de los resultados y el desempeño y la evaluación, digamos, de esa gestión, ¿verdad? Hay una desconexión muy importante en el sentido de que en algunos de estos temas el gobierno es percibido, o sea, la labor de gobierno es percibida como desfavorable. Incluso lo examinamos en diferentes temas, porque, por ejemplo, en seguridad aparece, la gente lo percibe como una situación peor que hace 12 años, de manera mayoritaria. Digamos, estamos hablando del 66% de la gente, dos de cada tres dicen que está peor.
También lo evaluamos con respecto a otro evento, digamos, relativamente reciente y de gran trascendencia, que era el tema de la crisis por la contaminación de agua en Goicoechea, en Tibás y en Moravia. Y ahí le preguntamos a la gente cómo evaluaba, perdón, la gestión de gobierno. Y es muy claro que la mitad de las personas dicen que lo hizo mal, que el gobierno ante ese evento lo había hecho mal, ¿verdad? Entonces ve que, digamos, no es que esté asociado a la evaluación de un aspecto en particular, ¿verdad? Sino que tiene diferentes dimensiones. O desde diferentes ángulos uno puede ver que este tema es percibido, digamos, el desempeño es percibido como desfavorable. Pero hay una desconexión de esa percepción a la otra que tiene que ver ya con la figura, digamos, con el liderazgo y con el tema más que nosotros llamamos mucho más personalista, ¿verdad? Eh, y, y bueno, lo que quiero decir con esto es que hemos hecho un análisis como a profundidad, con mayor profundidad, mucho mayor detalle, sobre por qué es que vemos que el gobierno conserva a estas alturas. Nos hicimos una pregunta muy simple, es bueno, ¿y por qué entonces el gobierno conserva un alto apoyo en la gente? Y fuimos midiendo, digamos, fuimos examinando, usando los mismos tipos de preguntas en diferentes momentos que hemos hecho encuestas desde agosto del año anterior, del agosto del 23, y esto nos ha llevado a una conclusión al señalar que se trata de un apoyo distinto, ¿verdad? Que es un apoyo que no se comporta como lo ha hecho en el pasado con otros mandatarios, en el que, por ejemplo, un evento, ya sea una situación de inseguridad que ocurrió en el gobierno de Laura, temas sobre escándalos de corrupción que ocurrió con Luis Guillermo, también con Carlos Alvarado, y algunas dificultades en la gestión, ya propiamente en acciones concretas, que en todos los casos, pues, digamos, también estuvo presente. En todos esos casos había un efecto muy importante que tenía que ver con una pérdida, digamos, de ese respaldo, una pérdida de apoyo y de capital. Eh, y en esta oportunidad, como eso no está ocurriendo, entonces uno debería preguntarse, bueno, ¿y entonces por qué? Digamos, ¿a qué se debe? Porque los fenómenos que hablaste que se presentaron en esos gobiernos también se han estado presentando en el actual gobierno, Exactamente, pero exacto. O no sea, se facturan igual. no se factura, exacto, digamos, no hay un costo para el gobierno, digamos, el costo para el gobierno no es igual, ¿verdad? Hay un 50% de personas que no apoyan la gestión de gobierno. Uno podría decir, mira, el 50 lo apoya y el 50% no lo apoya, pero el otro, el 50 que no apoya al presidente, un 26 lo ve negativo y un 24 lo ve neutral. ¿Qué es eso de neutral? Sí, esto es como cuando pues uno dice, bueno, ¿cómo califica usted el desempeño, en este caso del gobierno? Y pues la gente dice regular, ¿verdad? Es la categoría regular en realidad, porque tenemos 5 categorías que son muy bueno, digamos, bueno o muy bueno, malo o muy malo, y después algo intermedio que es regular. Pero para efectos digamos, le ponemos la etiqueta de neutral porque bueno, a veces uno no sabe si regular es regularmente bueno o regularmente malo, ¿verdad? Depende de dónde la gente se acomoda. Pero por eso lo denominamos como neutral, para concentrarnos en los que están del lado de lo positivo o del lado de lo negativo, y unos que sabemos que están en el medio, pero que pueden estar en cualquiera de los dos bandos. De las varias encuestas que ustedes han hecho, Ujú. fue en noviembre del 23 cuando el presidente tuvo el más alto porcentaje de negativo. Podríamos decir que de noviembre a la fecha ha disminuido un poquito esa percepción negativa. Sí, sí, digamos, lo que hay son variaciones, pero han sido y son variaciones sobre todo que uno llamaría marginales, ¿verdad? O sea, son pequeñas, cambios que pueden aumentar un poco, disminuir en otra ocasión, pero como que no sacan, digamos, de este margen promedio, ¿verdad? La trayectoria, ¿verdad? O digamos, la secuencia.
Entonces, de hecho, una de las razones principales por las cuales hemos venido investigando más a fondo el tipo de apoyo que estamos observando tiene que ver con el comportamiento en el tiempo, ¿verdad? Tiende a ser mucho más estable. Antes no, ¿verdad? Incluso en otra época, los mandatarios venían en caída, caída, algunas de ellas más pronunciadas, ¿verdad? Algunos recuperaban un poco, dependiendo, o sea, digamos, ahí había los cambios eran de distinta dirección y demás, pero, digamos, ha llegado a estabilizarse. Digamos, se ha estabilizado en un nivel alto, pero, digamos, sin grandes variaciones en el tiempo. Ustedes hacen una diferencia o hacen dos análisis. Uno es el análisis del gobierno, o sea, el poder ejecutivo, cómo la persona ve al poder ejecutivo. Ahí es donde aparece el presidente, el gobierno con un 50% positivo, neutrales 24 y negativas 26. Pero cuando hacen la otra pregunta, que es la séptima pregunta, la valoración de la gestión ya del presidente en particular, me llama la atención que ahí sube un poquito en relación al gobierno, que estaba en 50, el presidente sube a 55, los negativos aumentan un punto, pero ahí, por eso te hacía la pregunta de los neutrales, porque ahí los neutrales sí toman posesión a favor del presidente, digamos, en un 5%. Sí, sí, se van un poquito más, digamos, están más inclinados hacia el presidente. Eh, Esta es también otra singularidad, digamos, en el caso del mandatario, porque el mandatario Chávez, porque pues digamos, la diferencia, él sale mejor evaluado que el gobierno, ¿verdad? Cosa que en otros momentos no era usual, digamos, ¿verdad? O no era la tónica. Eh, y por otra parte, pues la diferencia entre ambos no es muy grande, ¿verdad? No, 50, 55, bueno, pero otra vez, si uno toma en cuenta los márgenes de error en la encuesta nuestra, que son de 3 puntos porcentuales, entonces uno podría decir que el apoyo al mandatario puede andar entre el 52 y como mínimo, digamos, y 58 como máximo, digamos. Entonces es una banda, ¿no? Una banda en donde el 55 está justo ahí en el medio. En el caso del gobierno es similar, ¿verdad? Sería 47 como mínimo y 53 como máximo. Entonces, esas bandas, digamos, tienden a tocarse, unas, ¿verdad? Los dos. Eh, bueno, pero es sobre todo, creo que el comportamiento que diría yo más llamativo es nuevamente este que es el que se ha estabilizado, que está como, uno diría que está como congelado los apoyos, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, conserva niveles altos, pero también podríamos decir, bueno, pero tampoco está aumentando, ¿verdad? De Sí. manera significativa, como que uno dijera, bueno, es que entonces le dio vuelta, De ¿verdad? las encuestas más viejas que ustedes han tenido, ¿cuál fue el tope en que estuvo el presidente? El más alto que ha tenido, bueno, en eso coincide o es similar al de inicio del gobierno de Chávez, pero no, esa no fue nuestra, pero recuerdo que sí, eso se remonta a Abel Pacheco, ¿verdad? No, no, pero en la actualidad, en el presidente Chávez, En la del ¿cuál fue el presidente. No, lo más alto que ha estado sin duda ha sido a los 100 días, digamos, ¿verdad? Que fue la primera medición de gobierno, que era los 100 días que estuvo por los 70 puntos, ¿verdad? Ujú. Más o menos ahí con el margen de error. Eh, pero bueno, desde eso, primero empezamos a notar que venía un comportamiento en descenso, ¿verdad? Una reducción. Sin embargo, llegó un momento en el que más bien se estabiliza pero lo hace a niveles altos. En otras ocasiones ha ocurrido que eso también se estabiliza, pero están en niveles mucho más bajos, ¿verdad? A veces en los 20, a veces un poquito por debajo de los 20. Hay un gráfico que ustedes tienen en la encuesta del CIEP, en donde queda muy claro las características sociodemográficas de quienes apoyan y quienes no apoyan al presidente de la República, Ujú, donde la gente con mayor educación y de mayor edad ujú, están en una posición diferente a los más jóvenes de 18 a 35 años y con menor educación hasta secundaria. ujú, ujú. Sí, Entonces, este comportamiento, digamos, o los atributos de quienes, ya sea por un lado, respaldan al gobierno o al mandatario y quienes se oponen,
tienden a ser también muy estables en el tiempo, o sea, son más o menos los mismos grupos a lo largo incluso si uno se va a la época de la campaña, ¿verdad? Cuando los apoyos al presidente, digamos, en aquel momento al candidato Chávez, tendían a estar concentrados sobre todo en hombres, ¿verdad? Gente de mediana edad, 35, 54, por ahí, en la provincia de Alajuela, en Limón, en Punta Arenas, ¿verdad? Aparte también en Guanacaste, gente que tenía niveles educativos de primaria o menos, o secundaria, digamos, como máximo. Y entonces más o menos esa ha sido digamos, como si uno construyera ese perfil, esos grupos estarían muy claramente del lado más en apoyo al mandatario. Y también, por el otro lado, digamos, tienden a ser quienes se oponen a él más abiertamente, son personas con un nivel de educación universitaria, mujeres, gente que tiende a ser más joven, ligeramente más joven, y incluso mayores de 55, 18 a 34 por un lado, y mayores de 55, aunque hay algunos cambios que se dan, digamos, ajustes ahí, pero, y de las provincias, el Valle Central, digamos, San José, Heredia, Cartago, son lugares que tienden hasta en donde hay mayor concentración de oposición al mandatario, ¿verdad? Como digo, son perfiles bastante consistentes en el tiempo. Parece que los temas de educación y de seguridad son donde está renqueando más la administración de Rodrigo Chávez Robles. Sí, bueno, digamos, nosotros hemos venido sistemáticamente midiendo estos dos temas, seguridad, tanto en seguridad como en educación, porque bueno, nos interesaba sobre todo conocer cómo la gente lo percibe, más allá de una evaluación muy general sobre el gobierno o sobre el presidente, sino más bien estas son como una evaluación más temática, ¿verdad? Y de ahí sabemos que seguridad, desde que empezamos a medir lo que fue agosto del 23, ya la situación era percibida como muy negativa y persiste esa idea, ¿verdad? Y eso no ha cambiado. Es decir, encuesta tras encuesta, con esta misma forma que la medimos, le preguntamos a la gente si usted considera que la seguridad ha mejorado o se mantiene igual o ha empeorado con respecto a hace 12 meses. Pues en todos esos casos, desde agosto hasta ahora, que son cuatro encuestas que hemos hecho, en todas ellas, digamos, dos terceras partes de la gente, incluso a veces nos ha llegado al 70% de las personas que dicen que ha empeorado, ¿verdad? Entonces el panorama ahí no es favorable, no es positivo. Y como digo, no tiene necesariamente digamos, no hay un costo asociado a eso al gobierno tan directo, pero sí hay algunas diferencias ahí. En materia de educación, el panorama también es percibido, digamos, con algún grado de negativismo o percibido como de manera negativa, pero no tanto como el de seguridad, ¿verdad? Ujú. Ahí las posiciones están un poco más repartidas. Pero bueno, sin duda es que es una política muy relevante para la vida de muchas personas, ¿no? O sea, eh, tanto digamos, en la vida cotidiana, las familias, y como los niños jóvenes, las niñas, digamos, qué tipo de oportunidades tienen. Y también visto hacia futuro, ¿verdad? Con opciones de empleo, mejores oportunidades, sí, sobre todo laborales, ¿no? Ronald, vos y yo, como politólogos y creyentes de la democracia, creemos mucho en el sistema de partidos como una parte fundamental en el accionar de una democracia. Pero cuando vamos y vemos la medición que ustedes hacen, se encienden las luces rojas para los partidos políticos. Un 84% del 100%, un 84% indican no tener ninguna simpatía partidaria. O Ujú. sea, solo un 16% de costarricenses están afiliados a algún partido político. Los partidos políticos tradicionales o los ya existentes podrían sentirse muy preocupados a sabiendas de que no crecen y más bien decrecen en la afiliación partidaria. Y es posible que los nuevos se engañen un poquillo también y digan,
Bueno, eso es una gran ventaja. Hay un 84% de la población que no tiene partido. A lo mejor el nuestro les puede gustar. O sea, hay donde hay tierra fértil para un partido Claro, nuevo, dirían claro. los que, los que están en formación. ¿Cuál es el análisis que hace el especialista, el que estudió el tema al respecto de los partidos políticos? Sí, no, es una situación de una enorme debilidad, digamos, de los partidos como organizaciones, ¿verdad? Como organizaciones sociales, como estructuras de la sociedad, ¿verdad? Especialmente porque, bueno, digamos, en una encuesta de un tamaño como la nuestra, de 1000 personas, ese 16% representa como unas 150, digamos, en un número, ¿verdad? Números Ujú. más o menos, este, que digo, eso es un puñado de gente, en realidad, es un grupo muy pequeño y que además está distribuido entre varios partidos políticos, ¿verdad? Pero bueno, digamos, el partido que más tiene eh, digamos que es el PLN, que son como unas 60 personas, eso lo encontramos en una parada de autobús de un ramal, digamos. Eso viene siendo, ¿cuánto sería? Menos de un 10% Sí, de sí, sí, sí. afiliación partidaria de Liberación Nacional. Deberían darse como un 6% debe ser, 6-7%. Sí, anda por debajo de esas, digamos, de esa cifra del 10. Que digo, primero, dista mucho de lo que era en el pasado. Y por otra parte, pues ciertamente hay un grupo muy numeroso, muy grande, pero también muy diverso, digamos, de gente que dice, pues, no sentir ninguna afiliación, ninguna cercanía, simpatía con los partidos políticos, lo cual Y será habla. eso, Ronald, un poco por Ujú. la época en que estamos, que ya pasaron los dos procesos electorales, el de las municipalidades y el nacional, y que la gente no está imbuida ahorita en nada de política, o ya es una constante que se viene presentando de esa desafiliación partidaria. Sí. No, llevamos llevamos varios años de mediciones, digamos, eh, permanentemente que señalan eh, que más del 80% de la gente, quizás lo más bajo que llega a veces es el 75, pero eso, o sea, el 75-80, eso, pues, digamos, es poca cosa la diferencia. En términos de decir gente, 3 de cada 4 personas, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos 3 de cada 4 personas dicen no tener filiación partidaria. Digamos, de ninguna, ni partidos viejos ni nuevos, por ejemplo, ¿verdad? Porque, bueno, a veces se percibía la idea o se tenía la idea de que quizás los partidos nuevos iban de alguna forma, a arrebatar esa identidad partidaria a los viejos y demás, pero eso no está ocurriendo, ¿verdad? O sea, los viejos no cada vez se hacen más pequeños e incluso eh, para los nuevos partidos, digamos, la posibilidad de conservar algo de lo que en las urnas recogieron, aun y cuando haya sido un resultado favorable, pues tampoco se está dando de esa manera, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahora que estaba mencionando lo de las elecciones municipales, es muy interesante si nos fijamos ahí, ¿verdad? Porque claramente hay señales que ya son, digamos, muy evidentes de ese debilitamiento. Hay cantones de este país en donde, por ejemplo, en donde no está Liberación y la Unidad, ¿verdad? Ni en el consejo ni en la alcaldía. Sí, claro. Entonces, vean que estamos hablando, Claudio, de que es un fenómeno que que no ha tenido esa expresión en el pasado, ¿verdad? Y lo Eh, podríamos cruzar con el cuadro 9 donde ajá, aparecen, digamos, en las instituciones que ustedes evalúan, las más desprestigiadas que aparecen es partidos políticos y asamblea y legislativa, que Asamblea tampoco es nada Legislativa. novedoso. Yo oía al presidente de la República el 2 de mayo advirtiéndole a los diputados cuando les recriminaba que no estuvieran funcionando bien, que les decía, porque vean que aparecen mal calificados. Bueno, desde que yo me acuerdo, aparecen mal calificados, o sea, no es Sí, una sí, sí, cosa sí, sí. nueva ver a la Asamblea Legislativa mal calificada y a los partidos políticos. Solo un 5 le ponen prácticamente de nota a la Asamblea y un 3,9 a los partidos políticos. Pero interesante
porque donde más están representados los partidos políticos, o donde la gente más los puede evidenciar, es en Mm. esas luchas, en esas diferencias que se dan en el marco del plenario de la Asamblea Legislativa. Sí, sí, y digamos, esa percepción también es muy persistente, digamos, en el sentido de que con frecuencia, cada vez que medimos, el resultado es igual. Ahí no hay sorpresas, no hay mayor sorpresas. Eh, También ocurre, digamos, en otros contextos, en donde por lo general, digamos, los diputados y diputadas no son bien evaluados, los partidos tienen dificultades, ¿verdad? Hoy día incluso los partidos están en una condición tan débil que incluso están siendo utilizados como partidos desechables, ¿verdad? Como un envase retornable, en el que, bueno, Ok. digamos, ya listo, se acabó el uso y entonces, pues entonces me desentiendo, ya me interesa lo que pase ahí. Y, y bueno, es una condición muy crítica porque aun y cuando estén en una situación, digamos, por ejemplo, de financiados, endeudados, con problemas para... ¿Perdón? No, no, te oía, Ah, perdón. no, decía desfinanciados, endeudados, desorganizados, aún así, pues, solo a través de ellos se pueden ganar elecciones. Entonces, pues, digamos, se vuelve un requerimiento indispensable. Eh, pero desde el punto de vista de cómo los partidos hoy día están articulados y cómo la gente se conecta con ellos, la verdad es que cada vez estamos más alejados de ese fenómeno. No, y es que si fueron 25 en la elección pasada para presidente, Sí, podrían haber hasta más en la próxima elección. Y eso también acentúa las segundas rondas electorales y correcto. también disminuye Ujú. la cantidad de votos que podrían estar requiriendo los partidos, los dos que pasen a la segunda ronda electoral, ¿verdad? Sí, o sea, digamos que bajan los umbrales, ¿verdad? Bajan los umbrales para Exactamente. lograr pasar a una eventual segunda ronda. Y lo interesante, Recordemos que el total del padrón, Ronald, sí, en la elección pasada, el presidente Chávez apenas pasó con 9.9 del total del padrón sí, y ha sí, venido en disminución eh, pasar a la segunda ronda desde la época de Luis Guillermo Solís. O sea, las tres rondas electorales que llevamos, y podríamos incluir también la de Abel Pacheco y Rolando Araya. Y si sí. analizamos esas cuatro segundas rondas electorales, cada proceso se requiere menos umbral para entrar a la segunda ronda. Efectivamente, digamos, y es un panorama del cual, digamos, por ejemplo, si hoy tuviéramos que decir qué probabilidad hay de que se dé una segunda ronda en el 2026, creo que diríamos, la gran mayoría de las personas diría que hay una alta probabilidad de que eso lo volvamos a ver. Claro, lo que ha sucedido es que son actores diferentes, ¿verdad? O sea, lo que va cambiando es como es un mismo guión, ¿verdad? Es de una película que ya hemos visto, lo que cambian son los actores, ¿verdad? Cuáles partidos políticos. Porque lo que está ocurriendo con nuestro sistema de partidos es que hay cada vez, o sea, los requisitos para fundar partidos son más flexibles ahí, pero tenemos grandes dificultades, por ejemplo, para tomar, digamos, una decisión de decir, bueno, vamos a inhabilitar, por ejemplo, ya un partido que no compite en las elecciones, que está activo, pero que no compite en una elección. Entonces, ¿qué sentido tendría ser un partido, estar activo y no competir? Esa parte como que no, ¿verdad? No está resuelta en el caso Ujú. nuestro, ¿verdad? En el caso de Costa Rica. Y pasa lo que estamos viendo. De esos 25 26 que usted menciona, que compitieron, ¿qué? 25 fueron, ¿no? veinticinco. En el 22 de esos 25, imagínense que creo que alrededor de unos 12 por ahí no compitieron en las municipales del 24, ¿verdad? Y no estamos hablando de partidos, digamos, por ejemplo, nuevos o primerizos. No compitieron en esa elección del 24, por ejemplo, partidos como el Movimiento Libertario, como Ajá. Restauración Nacional, que Restauración fue el partido del 18, ¿no? Es decir, el que llevó, el que forzó No, la no, segunda. el más representativo, el PAC. Bueno, y digamos el PAC que sí, o sea, compitió, pero lo hizo a una escala, digamos, muy reducida, en el sentido de que, ¿verdad? No, sí, Pero, depende de qué definamos por competir. claro, es decir, bueno, en este caso sí, digamos que el criterio sería muy maximalista, digamos, diciendo, bueno, sí presentó algunas papeletas en muy pocos lugares, y no, eso sí, no ganó en ni una sola regiduría,
bueno, alcaldías tampoco. Entonces, pero es que además hubo otros partidos que ni siquiera, digamos, presentaron Sí, papeletas, ¿verdad? O sea, es que primer ni momento. siquiera no hubo, digamos, ¿verdad? No cumplieron con ese requisito. Entonces, y eso sí, habían competido 2 años antes en una elección municipal y varios de sus líderes incluso en doble postulación, ¿verdad? Entonces, vea, digamos, de la dinámica de la que estamos hablando. Es una dinámica que es como cuando en el juego, digamos, dice, bueno, se limpia la mesa y todo lo que ya había ocurrido, nada de eso está, ¿verdad?, en pie y todo va de cero nuevamente. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, hay un gráfico muy clarito, con varios colores que quisiera, ahora tocaste someramente el tema, pero para desarrollarlo más, que es el gráfico 14, que habla de las categorías de apoyo al mandatario y sus políticas públicas. Me Claro. gustaría que nos lo explicaras. Sí, nosotros, como decía hace un rato, hemos venido examinando con mucho detenimiento. Ojalá o sea, lo hemos hecho con mucha minuciosidad, digamos, para diferenciar el tipo de apoyo. Yo dije hace un rato también que estamos en presencia de un apoyo distinto y que entonces uno tiene que decir, bueno, y si es distinto, ¿a qué se parece eso? Eh, y por lo general, casi siempre, digamos, cuando pensamos en el apoyo a un gobierno o a un presidente, casi siempre pensamos en dos grupos, que son como los opositores y los seguidores, ¿verdad? Algo así como si fueran dos únicos bandos. Y en realidad hemos identificado que no, este no es el caso, ¿verdad? O sea, si uno los ve, a los opositores y a los seguidores al presidente, son grupos relativamente más pequeños que otros, y sobre todo que uno en particular, que es el que para nosotros nos ha llamado más la atención. Porque, bueno, a ese grupo le llamamos personalistas, ¿verdad? Porque en general, digamos, es un grupo de personas numeroso, estamos hablando de un 37%, a veces ha llegado al 39% de la muestra, y este grupo de personas tienen una característica muy particular, que es apoyar al mandatario, ¿verdad? Pero rechazar las políticas, digamos, y los resultados de sus políticas. O sea, no están de acuerdo con eso. Entonces, en otro escenario, distinto a este, ese grupo, si rechaza las políticas, digamos, terminaría cobrándole al mandatario la Correcto. factura, ¿verdad? Es decir, estarían más del lado de la oposición, diciendo, bueno, ok, ¿verdad? Digamos, atacando al gobierno, pero ese no es el caso, ¿verdad? Más bien siguen, digamos, respaldando al mandatario a pesar de los resultados, ¿verdad? Que en algunos casos son resultados malos, mal evaluados. Entonces,
por eso decimos que es un apoyo personalista, porque es un grupo, este es el grupo más grande, ¿verdad? Es un grupo que está mucho más centrado su respaldo a la figura, digamos, a la figura individual del presidente y a un respaldo mucho más personalista. En ese respaldo personalista y tratando de Ujú. hacer un cruce ahí con otro cuadro que aparece ahí, el 17, Sí, ¿le ha funcionado al presidente despedir a sus ministros, a sus claro, viceministros, a los presidentes ejecutivos? Porque hay una pregunta, una frase que ustedes le ponen a la gente que a veces está de acuerdo, que dice, los errores del gobierno son de los ministros, no del presidente. Y una efectivamente. muy considerable cantidad de personas, casi un 47%, están de acuerdo con eso. Sí, Entonces, efectivamente. ¿qué Entonces, sentido es este? claro, digamos, esa es la singularidad que hace este grupo distinto a los otros, ¿verdad? Precisamente ese patrón en el que, por ejemplo, ante esas circunstancias, está más del lado del mandatario que de, digamos, quienes no son él, ¿verdad? Quienes ¿verdad? Que puede ser incluso alguien tan cercano como miembros de su gabinete. Pero es que aquí la gente lo separa y dice, no, digamos, No, en el tema de seguridad es otra, ¿verdad? el Donde la tema. gente, teniendo una alta responsabilidad constitucional y en las leyes, el Poder Ejecutivo por la seguridad, Exacto. también le ha servido al presidente echarle las culpas a la Corte y a la Asamblea Legislativa para este grupo de gente. Sí, porque precisamente, digamos, bueno, cualquier mandatario quiere como instalar un mensaje en la ciudadanía, que es, bueno, yo soy la persona indicada, yo soy la persona idónea, y yo, digamos, les voy a llevar a la tierra prometida, y entonces ustedes síganme, ¿verdad? Confíen en mí, síganme. Y bueno, ahí sabemos que alguna gente le va a decir, no, señor presidente, yo con usted no, ¿verdad? Yo no comparto su visión, etcétera. Hay otro grupo que lo va a seguir. Pero también hay uno, digamos, ese mensaje tiene dos partes. Una es, bueno, yo soy ese líder, usted puede confiar en mí. Y la otra parte es que cuando vayamos en el camino hacia esa tierra prometida y cuando se den errores, bueno, los errores no son no son míos, son de los demás. Y ahora cúlpelo a los demás y no me culpe a mí. Lo interesante es que hemos visto que hay digamos, una característica también singular, porque la gente que se opone al presidente le va a decir, no, presidente, digamos, usted tiene culpa, ¿verdad? No es solo un asunto de que yo confío en usted, sino que usted tiene también parte de esa culpa. Pero también quizás lo más llamativo es que dentro de las personas que son seguidores al mandatario, ¿verdad? Y que tienen este tipo de apoyo más personalista, ellos le dicen, sí, confiamos en usted, pero también al mismo tiempo usted tiene parte de esa responsabilidad, Ujú. tiene cuota de responsabilidad. Entonces al presidente no le están diciendo, bueno, sí, usted tiene aquí vía libre, ¿verdad? Puede hacer, pues tiene un cheque en blanco y entonces usted decide qué hacer, cómo hacer y nosotros vamos a estar con usted. Pero quizás una de las preguntas, una de las más llamativas de esa naturaleza es una en la que le preguntamos a las personas, bueno, usted, por ejemplo, estaría de acuerdo en que el presidente deje las leyes de lado con tal de gobernar. Y ahí la Es gente dice, abismal. le dice que no, ¿verdad? Ahí la gente dice, no, usted tiene que, digamos, cumplir con esas leyes. No Pero es más de un porque, 73% de la gente, claro, y es un grupo lo, muy lo- grande. lo cual muestra que hay una molestia a esa constancia del golpe a la institucionalidad. Sí, hay una sensación de que, ¿verdad? De que no puede descargar las culpas en alguien más o que no puede simplemente decir, bueno, no es un problema mío, fíjese en los demás. O otra también en la que le preguntamos si por ejemplo, que a veces, por ejemplo, el presidente dice cosas que no son reales, pero lo hace por buenas razones. Ahí también la gente no lo, ¿verdad? Es decir, una gran parte de la población está en desacuerdo con que el presidente haga ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no estamos en un escenario, quizás como claramente lo están en los Estados Unidos, en donde el presidente, y hoy candidato, expresidente, hoy candidato Trump, digamos, hace afirmaciones o incluso está sometido a un proceso judicial, pero la gente sigue fielmente de su lado, ¿verdad? El grupo que dice que le va a retirar su respaldo en caso de salir culpable es un 4% en una encuesta que se publicó hace un par de semanas. Entonces, vea que eso es nada, ¿verdad? En el caso nuestro estamos viendo la presencia de una proporción importante de la gente que incluso estando de su lado, digamos, siendo seguidor de él y cercano a esta idea,
todavía le asigna una parte importante de la culpa y de la responsabilidad de las cosas. Entonces, no es, digamos, este resultado no es poca cosa en términos de No, no, no. Y en el tema del costo de la vida, más de un 58% de la gente dice que es culpa del presidente que no Efectivamente, mejoren las condiciones. efectivamente. Entonces, vea que el escenario no es, este no es solo que confío ciegamente en él y que entonces lo eximo de la culpa, ¿verdad? No, no estamos en ese escenario. Este apoyo más personalista es propio de lo que uno claramente se ve en otras sociedades que son como más polarizadas, ¿verdad? O sea, es clarísimo que ocurre en esos escenarios. eh, y en donde además los partidos se debilitan mucho y los liderazgos individuales se fortalecen, ¿verdad? Pero digamos, hay intensidades, hay polarización en distinta intensidad. En Estados Unidos en este momento ya ni siquiera se habla de polarización, ahí se habla de hiperpolarización. Nosotros no estamos ahí, pero hay algunos rasgos que nos señalan que sí estamos frente a una sociedad dividida. Pero, interesantemente, la culpa sigue estando también, digamos, presente a la hora de evaluar al presidente. Interesante, interesante la encuesta, por lo menos a los que nos gustan estos temas, porque ese tipo de contradicciones que evidencia el ciudadano, también uno podría encontrarle sentido cuando encuentra que cuando fue candidato, el presidente actual no representaba a ninguna fuerza tradicional, no representaba a ningún partido político, todo lo contrario. Y de repente Ronald, creo yo, ya haciendo un análisis salido de estos números, pero sí sustentado en ellos, de que puede ser también que dentro del marco de esa separación que el presidente siempre hace, de su figura con estos partidos políticos, a pesar de que su gabinete está nutrido de gente que viene de todos estos partidos políticos que están desacreditados, que son de poco apego ciudadano, pues lo hace a él en ese personalismo que vos hacías referencia, elevarse sobre todo en una situación que a pesar de que él pudiera ser causa y efecto, la gente no lo ve así. Sí, la gente no lo ve porque está desconectada de esa percepción, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esto plantea un escenario un escenario vulnerable, digamos, una vulnerabilidad muy importante, porque este tipo de apoyos personalistas vienen con la trampa, tienen una trampa incluida, digamos, que es un apoyo que no se puede transferir a alguien más. Es un apoyo que es, como su nombre lo dice, es muy individualista, ¿verdad? Muy personalista. Entonces, una vez que la figura hacia la cual se dirige ese apoyo, una vez que esa figura queda fuera del escenario político por cualquier razón, en este caso porque, bueno, se pierde una elección o porque hay un impedimento para la reelección consecutiva, como lo tenemos en el caso nuestro, o por de cualquier otra índole, bueno, ese apoyo, digamos, se desarma, ¿verdad? Y empieza a buscar a dónde refugiarse nuevamente. Es decir, no es tan fácil de decir, bueno, ahora ese apoyo que tiene el presidente o que tiene el gobierno, vamos a transferírselo a alguien más. No funciona de esa manera. Tiende a tener problemas para hacer esa transición, ¿verdad? Hacia otro espacio. Entonces, tiene un escenario riesgoso, vulnerable, del cual también hay que estar consciente, porque, digamos, no es un apoyo ilimitado en el tiempo, ¿verdad? Tiene restricciones muy importantes ahí. Ronald, agradecerte, como siempre, la gentileza de habernos atendido y aclararnos mucho el panorama sobre la base de los numeritos que siempre hablan y dicen cosas más que interesantes. No, con mucho gusto, ha sido un placer. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Hemos conversado con Ronald Alfaro Redondo, coordinador de la Unidad de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, popularmente conocido como CIEP, aquí, donde la política sí importa y donde lo esperamos a usted mañana al ser las 10 para que nos acompañe y, le repito, suscríbase también a nuestro canal en YouTube. Un abrazo y hasta mañana. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.